Dale. Pues vamos a continuar, hermanos, con el segundo tema. La semana pasada empezamos a hablar acerca de esta serie Iglesia, el reloj profético de Dios. Hablamos de el versículo de Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vamos a hablar otras 3 escrituras. Les dije que eran 12 escrituras en total. Vamos a ver 3 por semana, si el Señor lo permite. Y hoy vamos a pensar en este tema acerca de a todas las naciones. El propósito de Dios, el propósito de la salvación de Dios, el propósito de que Cristo viniera a la tierra y que, como les dije la semana pasada, todas las profecías estaban encaminadas a este cumplimiento de esta palabra. Es con el propósito de alcanzar no solamente a una nación, sino a todas las naciones. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. ¿De dónde? Todas las naciones bajo el cielo. No solamente de un pueblo, no solamente de una nación, no solamente había judíos ahí, sino que había gente de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de la iglesia dentro del cumplimiento de las profecías de Jesús sobre el final de los tiempos? Este es un tema que a la gente le apasiona mucho, es un tema que a la gente, los cristianos en muchas iglesias, se habla mucho, pero de pronto esta corriente que les hablaba yo de los años 70 empezó a hablar acerca de que todas las señales que teníamos que esperar y que teníamos que estar observando recaían solamente en lo que estaba sucediendo en el país de Israel. Cuando la Biblia dice que ahora el que marca el reloj es la iglesia. Lo que está sucediendo en la iglesia, Dios está marcando sus tiempos a partir ahora de la iglesia. Todas las profecías que se establecieron en el Antiguo Testamento apuntaron a la llegada de Jesús como Mesías, como enviado de Dios para cumplir precisamente con esos pactos que Dios había hecho en el pasado, con Abraham, con Moisés, con David, acerca de la salvación de todas las familias de la tierra. Sin embargo, como dijimos, todas esas profecías terminan en Juan 1:11. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, es decir, a cumplir la misión que Dios le había mandado a Jesucristo, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. Entonces termina ahí el tiempo de esas profecías. Las profecías apuntaban al nacimiento de Jesús, él vino. Ahora, su pueblo no le quiso recibir, punto. Y el versículo 12 empieza una nueva era. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, la autoridad de ser hechos, de convertirse en hijos de Dios, ¿verdad? No los que son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Así es que empezamos esta serie hablando de que la era de la iglesia empieza en Juan 1:12, con una nueva creación, con un nuevo pueblo, ahora de carácter espiritual. Estos versículos marcan la primera hora del nuevo reloj profético de Dios para el final de los tiempos. Ya no a partir de una nación terrenal, sino de un pueblo espiritual llamado iglesia. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Es muy emocionante ver la historia, sin duda, de Israel, ¿verdad? Todo lo que ha pasado Israel, lo que ha pasado en los últimos años, es parte de la historia y nosotros estamos muy enganchados por toda la referencia que tenemos en la Biblia de la historia de Israel. Y es muy bonito verla y es muy bonito analizarla, conocer más de ellos, parte de nuestra herencia espiritual también, pero de ahí a empezar a lo que Pablo llamaba a judaizar, hay mucha diferencia. Judaizar quiere decir empezar a tomar nosotros
todos los ritos, fiestas y costumbres de los judíos como parte de la gracia ahora en Jesucristo. Hubo un pleito muy grande, no pleito, sino una controversia muy grande entre el apóstol Pablo y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Porque ellos decían, ok, si la gente quiere entregar su vida a Cristo, primero tiene que entrar por medio de la ley. Se tienen que circuncidar, tienen que obedecer la ley, se tienen que hacer judíos y entonces podrán ser salvos por medio de Jesucristo. Y Pablo dijo, no es así la cosa. La fe es para todo aquel que quiera creer en Jesucristo, la salvación, sin necesidad de entrar por la ley. ¿Por qué le vamos a poner a la gente, dice Pablo, una ley, un peso tan grande que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? Así es que se hace esta diferencia, y Pablo y después los apóstoles entran en esa misma convicción de que es solamente por fe en Cristo Jesús. Pero yo les decía, ahora hay esta corriente muy fuerte, ¿verdad? Y hay pensamientos, y hay iglesias y predicadores, el internet está saturado de esto, donde se está desviando al cristiano a meterse a todo lo que tiene que ver con Israel. Y ya algunos cristianos empiezan a usar su kipá. A mí me caería muy bien porque yo no tengo un cabello aquí arriba, pero nomás de adorno. Pero muchos ya por reverencia, ¿no? Kipá, pastores que pasan a predicar con el manto de Elías y se cubren la cabeza, y la elaboración de los panes sin levadura y el aceite de la unción, y empiezan a observar las fiestas judías y empiezan a celebrar la fiesta de la luna y el año nuevo y esto y lo otro. Entonces se desvía la atención, porque nuestro propósito y a lo que Jesucristo nos mandó no fue a observar todas esas tradiciones. Nuestro propósito fue a ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Así es que la iglesia se tiene que concentrar, y la iglesia tiene que centrarse en lo que Jesucristo nos mandó. Les dije que eran 12 escrituras, vimos 3 la semana pasada. Juan capítulo 1, 12, versículos 11, 12 y 13 fue la primera. Después hablamos acerca de la última hora, que es Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Ese es el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando se ha predicado el evangelio a todas las naciones. ¿Va a venir el fin cuando Jerusalén otra vez sea la capital de los judíos? No. ¿Va a vencer otra vez cuando Estados Unidos ponga su nueva embajada en Jerusalén? No. ¿Cuando se vuelva a construir el templo de Jerusalén? No, porque ya no estamos hablando de un reino terrenal. Ya no estamos volviendo otra vez a las cosas o a las profecías antiguas. Estamos hablando de una nueva creación. Y Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 24, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, ¿cuándo va a llegar el fin? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Ok, si tenemos ganas de que Cristo venga, hermanos, hay que predicar a todas las naciones. Hay que seguirle anunciando el evangelio a todas las naciones. Y tú dices, no, pues no puedo salir de acá porque me agarran. No te preocupes, ya el Señor te trajo a las naciones aquí. Aquí ya hay naciones de todas. No hay pretexto para no ir a las naciones. Le podemos predicar a todo el mundo. Y la tercera escritura que vimos fue Colosenses capítulo 1, donde el Señor establece que Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Jesucristo es la cabeza. ¿Estamos? Entonces, primera hora, primera escritura. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Punto. Y aquí empieza la carrera. A todos los que creen en su nombre, todos los que estamos aquí, a los que creen en Él, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios aquí? Ok, la mayoría. Algunos todavía como que no son hijos, ¿verdad? Como que, ok, vamos a darles chance. La última hora es Mateo 24:14. Será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces, ¡pum!, viene el fin. Pero en este trayecto, en este tiempo,
todavía hay algunas escrituras que nos sirven a nosotros como referencia para saber que Jesucristo viene y que nosotros, la iglesia, estamos determinando los tiempos para que Jesucristo pueda venir. Una de ellas es esta de Colosenses 1:18. Él es la cabeza. ¿Cuántos reconocen que Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Cuando escuchamos por ahí que una persona se dice que es la cabeza de la iglesia, no. Colosenses dice Él, Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el principio, porque Él es el primogénito de entre los muertos, y en todo Él tiene que tener la preeminencia. Así es que si un ser humano, llámese como se llame, se pone el título de jefe de la iglesia o de cabeza de la iglesia, no, por ahí no va la cosa. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver 3 escrituras ahora que nos confirman que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Así es que escritura número 4 de las 12 que vamos a ver. Hechos capítulo 1. ¿Traen Biblia todos? ¿O la traen en el telefonito? Ay, traigan Biblias, hermanos. ¿Tenemos Biblias en la librería? ¿Ya no hay? Bueno, vamos a comprar más Biblias para que tengan. Por cierto, hay un montón de Biblias ahí perdidas, Yo no sé cómo viven. Si fueran teléfonos celulares, no, hombre, me estarían hablando todo el santo día. Pastor, no dejé mi teléfono en la iglesia. No vivo, no sobrevivo. Pero la Biblia, hermano, tiene meses ahí abandonada y nadie la reclama. Así es que a ver si Ramón ponemos una. Se me fue el Ramón otra vez. José, a ver si ponemos una mesita allá atrás con todas las Biblias ahí, a ver si alguien las hay Biblias de niños, hay varios niños que los papás ni en cuenta que ya no llega con Biblia a la casa, ¿verdad? Así es que vamos a reclamar esas Biblias. Bueno, eso fue un paréntesis. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Versículo 6, perdón. Entonces los que se habían reunido, como antecedente, Jesús ya resucitó, Jesús ya pasaron 40 días de su resurrección, ya se apareció a varios de sus discípulos, ya estuvo platicando con las mujeres, ya comió con ellos, ya pasó un tiempo hermoso y les dice que se vayan a cierto lugar. Así es que se reúnen y llegan ahí y Jesús los encuentra. Ahí estamos en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, las temporadas, las épocas. No, sazones, no piensen en cómo sazonaron los tacos que nos vamos a comer al ratito allá afuera. O sea, no es ese tipo de sazón. Sazón tiene que ver con season, ¿no? Del inglés temporada, de época. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Ojo aquí, aquí va la clave. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez que venga el Espíritu Santo, una vez que los invista de poder a ustedes, ¿qué es lo que sigue? Me van a hacer ustedes testigos. ¿Qué significa ser testigo? ¿Alguno de ustedes le ha tocado testificar en la corte? Gracias a Dios que no les ha tocado, porque se siente re feo. Pero en un pleito aquí con tus hijos, ¿verdad? Sí, se pegaron acá entre dos. Y viene el tercero. Yo vi lo que pasó, ¿verdad? No falta el chismosito. Yo vi lo que pasó. A ver, ¿qué pasó? No, es que él me pegó primero. No. A ver, aquí hay un testigo. Aquí hay alguien que asegura que está seguro de lo que vio. Entonces el testigo dice: no, ella le pegó. Ya salió el peine. Ella le pegó primero, después le respondió, después le dijo y pa. O sea, hablando de un pleito. Cuando Jesús dice que tenemos que ser testigos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es dar testimonio?
¿Qué es lo que nos consta? ¿Qué hizo Dios en nosotros? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Nos hizo libres, nos limpió, nos salvó. ¿Qué más? Nos rescató. ¿De dónde? ¿Qué más hizo el Señor? Nos cambió, me transformó. ¿Qué más? Me perdonó. ¿Qué más? Pagó por mis errores, alejó de mí la culpabilidad, quitó la condenación, restauró mi vida, restauró relaciones con mi familia, restauró relación con otras personas, quizás restauró mi matrimonio, quizás restauró a mis hijos, quizás me dio sanidad. El ciego aquel dijo: yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Eso es dar testimonio. Eso significa ser testigo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Samaria ya estamos hablando de extranjeros. Jerusalén y Judea era todavía en casa, pero ya se extiende y dice en Samaria, dice Jesús. Ahí cuando dijo Samaria, los discípulos han de haber abierto unos ojotes. ¿Cómo que en Samaria? Si no nos llevamos con esos compas. Pues en Samaria. ¿Y saben qué? ¿Hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús acabó esas palabras, ya parece entonces los discípulos estaban al borde del infarto. ¿Cómo que ya no estamos hablando de Israel? ¿Por qué ahora Jesús está hablando de samaritanos que son despreciables para nosotros? ¿Por qué Jesús está hablando de ir hasta lo último de la tierra si la promesa que tenemos es con Abraham y con el linaje de Abraham? Pero Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús crea algo nuevo y les dice: van a ir a predicarle hasta lo último de la tierra. Jesús, una vez que resucita y una vez que les da estas instrucciones, está a punto de irse en las nubes, está a punto de ser arrebatado en las nubes, como un día nosotros lo vamos a hacer. Amén. Un día de estos nosotros nos vamos a ir también con el Señor. Y en esta plática suceden dos cosas importantes. La primera es esta pregunta de los discípulos acerca del reino terrenal de Israel, todavía con una mentalidad muy nacionalista sobre Israel. No alcanzan a comprender el alcance universal de la obra de Cristo en la cruz. Los discípulos piensan aún en la venganza contra los romanos. Ellos están pensando todavía en que la nación de Israel va a volver a ser la líder mundial. Están pensando en un reino con reyes, con sacerdotes que otra vez van a subyugar y a dominar a todas las naciones de alrededor, como en los grandes tiempos que vivieron ellos en los tiempos de los reyes de Israel. Ellos no están conscientes, ellos no están pensando, no alcanzan a comprender que no se trataba de una nación terrenal ni de un reino con las mismas características y sobre todo sujeto a caer en el mismo círculo vicioso. Y se levantaba un rey que honraba a Jehová y lo reconocía y enderezaba los caminos y quitaba los lugares altos y se moría. Y se levantó su hijo, y su hijo no siguió los pasos de su padre, se volvió malo y adoró a los dioses ajenos, y era un círculo de siglos y siglos y siglos. Los discípulos tenían la mentalidad todavía de Israel. ¿Restaurarás el tiempo, el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no chiquitos, eso se acabó, no más. Ahora se trata de las naciones. Ahora se trata de ir a las naciones alrededor. No alcanzaron a ver que ya no era asunto de un hombre, de un rey, de un sacerdote. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, hermosa escritura esta. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo, por supuesto. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo cuando, una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese es Jesucristo. Ese es el sumo sacerdote. Ese es el rey que tenemos ahora. Así es que ya no se trata de restaurar al Israel físico. Por eso la otra cosa que está aquí es que Jesús abre la puerta de la salvación a todas las naciones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Incluye South Bend? Por supuesto que incluye South Bend. ¿Incluye México? Incluye México. ¿Incluye Honduras? Incluye Honduras. ¿Incluye Nicaragua? Incluye Nicaragua. Perú, Ecuador, Centroamérica, Latinoamérica, Asia, África, todos los países tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ya no es a través ahora del poder de una sucesión, hermanos, por linaje, como en el caso de todos los reyes. Se moría el rey y su hijo reinaba. Se moría ese y su hijo. Era linaje. Ya no es asunto de linaje. Ya no es por el poder del pacto de Abraham de poseer solamente un pedazo de tierra. Ahora estamos hablando de conquistar hasta lo último de la tierra, en base al poder del Espíritu Santo. ¿De quién? De los que creyeron en Él. Y a los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es que ahí hay una escritura. Vamos a la quinta escritura, que nos habla también acerca de las naciones. Más adelantito en el mismo libro de Hechos. Ahí no le damos la vuelta a la página. Hechos capítulo 2. Versículo 5. Después de que Jesús habla con ellos en la escena anterior, los manda a Jerusalén. Los discípulos se van, llegan a Jerusalén, al aposento alto, se reúnen ahí unas 120 personas, pasan 40 días y entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿verdad? Se oye un estruendo fuerte, un ruido, ellos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y empiezan ellos a profetizar. Y fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como nacionalizados, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Un poder, hermanos, no de conquista humana, no para levantarse en contra del imperio romano ni para imponerse nuevamente como una nación. Ahora la batalla era la conquista por algo más grande, mucho más extenso que la tierra prometida. Cuando ellos recibieron esa tierra que Dios le dio a Abraham, era una tierra que tenía límites. Ahora la lucha empezaba por una conquista de una tierra que no tiene límites, el mundo espiritual. Y entraban ellos a una dimensión espiritual, no a una dimensión física. Ellos estaban entrando en ese momento a una batalla espiritual en el mundo físico. Ahora tenían que entrar a pelear en contra del imperio de la muerte y del pecado. Ya no había un patriarca como Abraham,
Ya no había un libertador como Moisés, ya no había un sacerdote como Aarón o como Samuel, tampoco un rey como David. Ahora el que dirige la batalla se llama el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a dirigir, y cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a investir de poder a la iglesia se levanta y hace cosas que jamás se imaginó que iba a hacer. Todos estos hombres y mujeres jamás se imaginaron que iban a poder estar hablando en diferentes idiomas. 15 nacionalidades reunidas en ese primer evento de la iglesia. 15 países representados ahí. Y todos escucharon hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Cuántas naciones tenemos aquí en la iglesia nosotros? Tenemos mexicanos por montones. Tenemos nicaragüenses. Maggie, ahí, eso, un grito ahí. Arriba los nicas, ok. Tenemos hondureños. Tenemos ecuatorianos. Tenemos, ¿qué? Puertorriqueños, venezolanos. Ender, Venezuela, pues acá, ok. Venezolanos, ¿qué más me faltan? Cubano, ¿quién es cubano? Ah, hermano, mira, cubano, ¿qué tal un lechoncito, mi hermano? Ok, Cuba, cubanos, ¿qué más tenemos? ¿Ah? Con un arrocito moro, una ropa vieja. ¿Qué más tenemos ahí? Hondureños. Perdón, bueno, de Nueva Italia, Michoacán. Ok, por lo menos tenemos aquí 8 nacionalidades, ¿se dan cuenta? Por lo menos 8 nacionalidades. Y estamos en un lugar que, chiquito, es una ciudad pequeña, es una ciudad donde no hay mucho. Sin embargo, nos hemos reunido aquí porque compartimos el mismo idioma. Pero ¿cuántas nacionalidades están representadas allá afuera en esta misma ciudad? Hay vietnamitas, hay japoneses, hay chinos, hay árabes, hay un montón de nacionalidades. Coreanos hay un montón también. Hay un montón de nacionalidades que nosotros tenemos también que anunciar el evangelio. Pero a nosotros se nos hace más fácil en español, ¿verdad? Así es que empezamos a reunirnos aquí. En esta primera reunión había 15 nacionalidades, 15 representantes de 15 lugares, y dice aquí el versículo 5, de todas las naciones bajo el cielo, que se conocían en ese entonces, por supuesto. Los mayas andaban por acá y los aztecas, ¿no? Pero en ese tiempo eran los que se conocían y estaban ahí. No era el mensaje solamente para Israel. Esto es lo que quiero, y la Biblia es lo que hace el énfasis. El mensaje de salvación no tenía que ver con la restauración del reino a Israel. El mensaje de salvación tenía que ver con la restauración de la humanidad, sea de donde sea. El punto era todas las naciones bajo el cielo: partos, medos, elamitas, los que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Era un montonal de nacionalidades, 15 reunidas en un solo evento. De eso se trata la iglesia, hermanos. De eso se trata el evangelio de Jesucristo, de llevar el mensaje a todas las naciones. Jesús lo dijo en la gran comisión: id y predicad este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero nuestra obligación es ir a predicar a todo el mundo. Pasarían casi 2000 años en que el evangelio llegara hasta nosotros, pero gracias a Dios llegó. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo llegaron a nosotros. Y ahora aquí estamos nosotros reunidos hablando también las maravillas de Dios. Hermanos, para mí esto es muy importante y esto es muy emocionante. El saber cómo la iglesia se va moviendo. El saber cómo la iglesia
se sigue extendiendo. Escuchamos noticias de misioneros. Hace una semana les decía yo que muchas agencias misioneras empezaron a traer de vuelta a casa a sus misioneros. Pero todo ese esfuerzo misionero que quedó en todos los países del mundo se sigue multiplicando. La palabra de Dios no va a parar. Y hay misioneros por todos los países del mundo ahora, misioneros nativos de sus propias lenguas, que están llevando el evangelio a todas las aldeas y a todos los pueblitos de ahí de sus países. Y es emocionante escuchar noticias de cómo aún en países tan difíciles como en el Medio Oriente, el evangelio está creciendo. Y uno dice, no, esa gente también cerrada, los musulmanes. No. Los musulmanes se están convirtiendo a Cristo de una manera espectacular. A lo mejor nosotros no lo vemos mucho, pero el evangelio sigue corriendo, hermanos. El reloj de Dios, el reloj que Jesucristo marcó, dijo que este evangelio sería anunciado a todas las naciones. Y si Jesucristo lo dijo, se va a cumplir. Si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Y a lo mejor alguien puede decir, pero ya pasaron 2000 años. No importa que pasen 3000. De que se cumple, se cumple. Y el evangelio sigue corriendo por todos lados, en todas las naciones, bajo el cielo, como Jesús lo dijo. Y ese es el lugar que debe de ocupar la iglesia. No podemos perder el tiempo en reinos terrenales cuando tenemos la increíble tarea de construir un reino espiritual con todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Y la siguiente escritura, la última de hoy, la sexta escritura, nos confirma también esta posición. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5 versículo 9. En este capítulo 5, los primeros versículos hablan acerca de la visión que está teniendo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, y Dios le está permitiendo ver escenas de lo que está sucediendo en el cielo en ese momento, ¿verdad? Juan está en medio de un éxtasis como los profetas del Antiguo Testamento, y el Señor le está permitiendo a Juan ver todas las cosas que están sucediendo. Y uno de estos eventos en este capítulo 5, dice Juan que ve un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, dice, con 7 sellos. Y dice que él lloraba mucho porque no se encontraba alguien que fuera digno de desatar los sellos, de abrir esos sellos. Y en esa visión Juan ve a 24 ancianos y 4 seres vivientes, los describe así. Algún día hablaremos de todo esto de que habla Apocalipsis. Pero él describe 4 seres vivientes, 24 ancianos, y dice que uno de los ancianos se acercó y le dijo a Juan: no llores, Juan, aquí hay uno que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es el que ha vencido y él es digno de desatar el libro y de romper los sellos. Y entonces viene este versículo 9 del capítulo 5. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y escucha lo que dice después: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje, hermanos, nos da ya un vistazo de lo que se está cumpliendo en el cielo. Este pasaje, hermanos, tiene que ser una gran seguridad para nosotros al saber que al final de los tiempos lo que Jesús dijo se va a cumplir. Es verdad, es verdad. Cuando Jesús envió a sus discípulos a testificar a todo el mundo, a todas las naciones, ya sabía que al final esto se iba a cumplir y que la iglesia iba a llegar triunfante a establecer el reinado del Mesías. Y aquí hay algo muy importante. Dice el versículo 9 que cantaban un ¿qué? No estaban cantando un salmo de David. No estaban cantando un canto de victoria de Moisés.
No estaban cantando uno de los hermosísimos salmos compuestos por Asaf. Ni siquiera estaban cantando los hermosos cantos que compuso Jeremías, ni ninguno de los profetas, que son hermosísimos, y nosotros nos llenamos y nos gozamos con esas poesías. Dice que estaban cantando un cántico nuevo. ¿Qué de importancia tiene esto? ¿Por qué tiene importancia que sea un cántico nuevo, hermanos? Un canto que nunca antes se había escuchado. Y esto a mí me habla y me da mucha paz y mucha seguridad. Saber que Dios hace todas las cosas nuevas. Saber que Dios va a hacer nuestra vida completamente nueva. Que Dios va a restaurar nuestra vida. Dios no remienda. Dios no parcha. Jesucristo lo dijo, ¿se acuerdan? Nadie pone un remiendo de tela nueva en una tela vieja. ¿Por qué? Porque la tela nueva pues va a rasgar la tela vieja. Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Gracias, Pati. Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Eso habla de tu vida. Eso habla de tus hijos, eso habla de tu familia, eso habla de tu matrimonio, eso habla de nuestra comunidad, eso habla de todo lo que nosotros tenemos y percibimos ahora con nuestros sentidos físicos. El Señor lo va a hacer nuevecito, una nueva naturaleza. Está una parte de la cristiandad muy atenta de lo que va a suceder en aquellos muros viejos y derruidos y destruidos y allá en Oriente Medio. Están esperando que ya los bloques de granitos están para la construcción del nuevo templo. Yo digo, ¿no han leído Apocalipsis? ¿No han leído que dice que va a descender una nueva Jerusalén de parte de Dios? No hecha de mano de hombres, no hecha con artículos humanos, calles de oro, un mar cristalino enfrente, que no tiene necesidad de luz, porque la luz del Cordero la ilumina de día y de noche. Esa es la Jerusalén que esperamos. Esa es la Jerusalén por la que tenemos que estar pendientes y alertas de que va a suceder. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando este evangelio sea anunciado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero la garantía que tenemos, mis amados hermanos, es que nosotros, los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, estamos dentro de este plan maravilloso de Dios. A lo mejor tú ya estás cansado de las cosas que están sucediendo en tu vida. A lo mejor estás cansado de la enfermedad. A lo mejor estás cansado de los problemas. Estás cansado de lo que ha sucedido en tu vida, del pasado. Te atormenta lo que sea. Dice Juan, yo escuché que cantaban un cántico nuevo. Porque las primeras cosas pasaron. Todo fue hecho nuevo. Yo espero ese día, hermanos. Yo espero ese día. Y cuando estamos enfrentando luchas todos los días, porque todos enfrentamos luchas, cuando enfrentamos luchas, nuestra esperanza es, Señor, un día yo voy a poder cantar un cántico nuevo junto contigo. Porque todas las cosas van a ser hechas nuevas. Porque tu evangelio no fue predicado a una sola nación. Tu evangelio fue predicado a todas las naciones. Y mientras llega ese momento, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Ese es el compromiso de la iglesia. El que marca el ritmo del avance es la iglesia.
El que marca el compás es la iglesia. La nueva Jerusalén va a llegar, pero no va a estar ahí donde está ahorita. La nueva Jerusalén desciende del cielo, del trono de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena. Nuestra primera Santa Cena en este año.